A principios del siglo II después de Cristo, el famoso erudito y biógrafo Plutarco recopiló cientos de dichos asociados con destacados espartanos. Son lecturas coloridas como lo ilustrarán algunos ejemplos. El rey Agis una vez dijo: los espartanos no preguntan cuántos son sus oponentes, preguntan dónde están. Cuando al rey Cleómanes se le preguntó por qué no había eliminado al pueblo de Argos, que a menudo atacaba a Esparta, respondió: oh, nunca los mataríamos a todos, los necesitamos para entrenar a nuestros niños. Al preguntar hasta dónde se extendían las fronteras de Esparta, el rey Agisalao levantó una lanza y exclamó: hasta donde ésta pueda alcanzar. Los dos dichos más famosos en la colección de Plutarco se atribuyen a Leónidas, el rey espartano inmortalizado por su última resistencia contra los persas en las Termópilas. Cuando alguien le dijo a Leónidas que las flechas del enemigo oscurecían el sol, él respondió: entonces, no será agradable luchar en la sombra. Después de que Jerjes demandara que los espartanos entregaran sus armas, Leónidas respondió: ven y tómalas. La colección de Plutarco ejemplifica la imagen popular de Esparta, una sociedad de soldados endurecidos y sus esposas abnegadas, entrenadas y eternamente listas para luchar y morir por su país. Aunque idealizada y parcialmente engañosa, esta imagen tiene cierta base en la realidad. Durante 2 siglos, Esparta fue la ciudad-estado más poderosa, famosa y temida del mundo griego. Los espartanos lideraron la coalición que derrotó a los enormes ejércitos del rey persa de Reyes. Los espartanos destruyeron el imperio ateniense y quemaron sus flotas 2 veces. Los espartanos se atrevieron a invadir Persia incluso después de que el poder espartano disminuyera, la leyenda espartana continuó creciendo. Los observadores antiguos se maravillaban de que unos pocos miles de guerreros ciudadanos que vivían en un conjunto de aldeas en un solo valle rodeado de montañas hubieran dado forma a todo el curso de la historia griega. Estaban aún más impresionados por la estabilidad de Esparta, que consideraban una expresión de la autodisciplina espartana. Esa disciplina se enseñaba a los 7 años, los hijos de los ciudadanos espartanos eran inscritos en un sistema educativo patrocinado por el Estado. Aprendían a leer y escribir, posiblemente de tutores privados, pero su entrenamiento era principalmente físico y constante. Los niños vivían en dormitorios comunales donde dormían en montones de juncos secos, incluso en invierno se les prohibía usar zapatos o cualquier prenda además de una sola túnica delgada. Comían poco y se esperaba que buscaran y robaran su sustento. Alrededor de los 20 años, los jóvenes espartanos se unían a uno de los comedores comunales, que eran organizaciones estrechamente unidas de alrededor de 15 hombres. Los miembros contribuían con una cantidad fija de comida y vino a la mesa común y cenaban juntos casi todas las noches de sus vidas adultas. También iban a la guerra juntos, ya que los miembros de un comedor formaban el núcleo de la unidad más pequeña del ejército espartano. Los espartanos eran elegibles para el servicio militar desde los 20 hasta los 60 años. Cuando no estaban en campaña, se esperaba que mantuvieran su forma física y su preparación para la batalla. El servicio de un espartano al Estado solo terminaba con su muerte, cuando era bajado a un pozo simple y cubierto con su capa militar roja. Solo a los hombres que morían en batalla se les permitía una lápida y solo se permitía una inscripción, el nombre del difunto seguido de las palabras «en guerra». Aunque su reputación de austeridad, como veremos en un momento, no es del todo merecida, los espartanos afirmaban rechazar todos los lujos. Volviendo a nuestra encuesta, dado que se asumía que solo las madres fuertes podían dar a luz a hijos fuertes, las niñas espartanas también participaban en un sistema estatal de educación física. Corrían, luchaban y bailaban usando la ropa suelta que les valió el apodo, al menos en Atenas, de 5 destellos. Sin embargo, tanto esta ropa como las actividades deportivas públicas se dejaban de lado en el matrimonio. Criar hijos se consideraba un servicio al Estado. Las mujeres que morían en el parto, al igual que los hombres que caían en batalla, eran honradas con una lápida. El deber de producir hijos fuertes superaba todas las demás obligaciones hasta el punto de que se consideraba aceptable que un espartano pidiera a un hombre cuya fuerza o valentía admirara que durmiera con su esposa y así produjera un hijo mejor que él mismo. Al principio de su historia, cuando estaban conquistando su territorio, los espartanos habían hecho que los habitantes de algunas ciudades cercanas fueran periecos, libres pero privados de derechos de ciudadanía, y habían reducido a la masa de la población rural al estatus de ilotas, siervos ligados a la tierra y obligados a entregar sus cosechas a los amos espartanos. Cada ciudadano espartano iba a la guerra con un ilota como sirviente, y bandas de ilotas a menudo eran empleadas como infantería ligera en tiempos de paz. Sin embargo, a los ilotas se les recordaba constantemente su subyugación. Los hombres ilotas eran enviados a los comedores donde se veían obligados a humillarse embriagándose y cantando canciones vulgares. Aquellos considerados subordinados o peligrosamente talentosos eran asesinados cada año. De hecho, los funcionarios espartanos declaraban formalmente la guerra contra los ilotas para que pudieran ser asesinados impunemente.
A pesar de estas brutalidades, Esparta ha sido admirada por muchos griegos y romanos, así como por aquellos entre sus descendientes intelectuales que admiraban el orden y la jerarquía. Los soldados ciudadanos espartanos parecían encarnar las virtudes cívicas de la obediencia, el coraje y el patriotismo. Sin embargo, en varios aspectos clave, la Esparta aplaudida desde la antigüedad tiene poco que ver con la realidad histórica. Dado que los espartanos mismos no producían historiadores ni filósofos, todas las fuentes antiguas en las que se basa nuestra comprensión de su sociedad fueron escritas por forasteros. Las fuentes contemporáneas al apogeo espartano en los siglos V y IV a.C. varían considerablemente en tono y no presentan una imagen completamente coherente. Y las fuentes producidas después del declive de Esparta, sobre todo las vidas siempre populares de Plutarco, tienden a idealizar y a través de ellas, las propias propagandas espartanas han simplificado, oscurecido y engañado nuestras fuentes antiguas. Por ejemplo, las fuentes antiguas enfatizaban la austeridad de los soldados ciudadanos espartanos, vestían capas ásperas, mordisqueaban pan de cebada y bebían sopa de sangre de cerdo. Sus platos eran de barro, su dinero era de hierro y sus casas estaban hechas de gruesas vigas de madera. Se les prohibía a los ciudadanos poseer joyas de oro, participar en el comercio o ejercer un oficio. Sin embargo, los ciudadanos espartanos eran una clase ociosa. Cada ciudadano poseía una finca, siempre sustancial y a veces muy grande, que a menudo producía un excedente rentable. Sus capas podrían ser ásperas, pero su cabello estaba cuidadosamente peinado y arreglado. Sus comidas podrían comenzar con cebada y caldo, pero generalmente terminaban con manjares. Sus casas podrían parecer rústicas, pero sus interiores a menudo estaban llenos de muebles lujosos y existencias de monedas extranjeras. Sus preparativos para la guerra no eran ejercicios militares constantes, sino expediciones de caza relajadas y ejercicios en el gimnasio. Algunos incluso tenían tiempo y dinero para incursionar en las carreras de carros, el deporte más caro de todos los deportes griegos. A partir de una lectura superficial de las fuentes antiguas, podría asumirse que los espartanos eran invencibles en batalla. No se puede discutir que eran altamente efectivos. No siendo profesionales como los legionarios romanos, los soplitas espartanos tendían a estar mejor entrenados y mucho más disciplinados que sus oponentes, que generalmente eran voluntarios inexpertos. Para otros griegos, había pocos sitios más aterradores que un ejército espartano marchando al campo de batalla en perfecto orden. En combinación con su reputación de victoria a toda costa, alimentada sobre todo por la leyenda de las Termópilas, la disciplina espartana los convirtió en oponentes formidables y les permitió permanecer invictos en cualquier batalla terrestre importante durante casi 2 siglos en su apogeo de prestigio. Sin embargo, los espartanos perdieron a veces de manera espectacular. Fueron derrotados con frecuencia en sus primeros enfrentamientos con las ciudades-estado vecinas y fueron capaces de rendir una gran parte de su ejército incluso en el apogeo de su poder. A partir de mediados del siglo IV a.C., sufrieron una serie de derrotas lo suficientemente catastróficas como para socavar las bases mismas de su poder. Nunca volvieron a ganar una batalla importante. Y, contrariamente a lo que se podría asumir, Esparta no era la antítesis de Atenas. Las leyes e instituciones tanto de Esparta como de Atenas estaban diseñadas para mantener los privilegios y fomentar la cohesión de una clase relativamente pequeña de ciudadanos varones. Por muy infame que fuera, el sistema de educación física espartano se complementaba con un régimen de estudios literarios que se asemejaba más a Atenas. Aunque algunos aspectos de sus vidas sin duda eran regimentados, los ciudadanos espartanos vivían de manera similar a los ricos atenienses, cazando, ejercitándose en el gimnasio y cenando con sus conciudadanos. Los espartanos atribuían sus leyes e instituciones a Licurgo, un reformador que se dice que vivió en el pasado lejano, aunque los historiadores modernos están de acuerdo en que casi con seguridad nunca existió. La fecha y el propósito de las reformas asociadas con su nombre siguen siendo controvertidos. Parece más probable que el sistema educativo patrocinado por el Estado, los comedores y otras características icónicas de la Esparta clásica surgieran bastante tarde, posiblemente no hasta la víspera de las guerras médicas. También parece probable que el objetivo subyacente de estas reformas no fuera la eficacia militar. La cultura de austeridad de Esparta puede haber sido nada más y nada menos que un intento de fomentar la armonía política, es decir, un primo de la democracia ateniense. La Esparta que Plutarco conocía parecía un poco diferente de cualquier otro centro regional modestamente próspero en la Grecia romana. Tenía un teatro, baños y porticados. Sus ciudadanos más destacados reverenciaban a los emperadores y vivían en villas con finos suelos de mosaico. Sin embargo, el pasado espartano no había sido olvidado. Un festival regular honraba a Leónidas y presentaba discursos sobre los héroes de las Termópilas.
Al menos 2 veces, cuando los romanos hacían campaña contra los partos en Siria, se enviaba un contingente de soldados para luchar contra estos persas de la época y cada año, los niños espartanos mostraban su desprecio por el dolor al ser azotados hasta quedar sangrando en el antiguo santuario de Artemisa Ortia. Aunque todo esto era artificial, no era realmente nuevo. Los espartanos siempre habían vivido a la sombra de sus propios mitos.